Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, tratábamos en el día de ayer una noticia que causó bastante revuelo dentro y fuera de Turquía, porque hablamos de bueno, un tema que, como sabéis, pues siempre que sale a colación, que siempre que sale a luz, pues genera polémica allá donde ocurra. Hablamos de la publicación de una caricatura de Mahoma. En este caso, en realidad, de dos profetas, no solo de Mahoma, dos profetas considerados muy importantes en el Islam, en la región islámica, mayoritaria en Turquía. Bueno, fue un hecho que en este caso se produjo no un país no musulmán, como ha ocurrido en otras ocasiones, como ocurrió por ejemplo en Francia, con el famoso Charlie Hebdo, sino en este caso en Turquía, y ha sido una revista satírica también, de hecho una revista alemán, se llama esta revista turca, que ha colaborado en otras ocasiones, o que se ha comparado por menos a veces en varias ocasiones precisamente con Charlie Hebdo en Francia. Bueno, esta revista satírica, Le Mans, publica en una edición que en realidad corresponde al 26 de junio, la noticia salta ayer, pero la edición corresponde a una publicación que se hizo el 26 de junio, es una publicación semanal, y publica una historia de humor, digamos, una, una sátira, hablando en este caso parece ser de lo que ilustran las viñetas, los dibujos de la guerra en Gaza. Y publica, como decimos, tenéis la imagen que hemos sacado a su vez de medios turcos, tenéis la imagen en nuestra web, en hispanatolia.com, publica una viñeta en la que se ve a dos figuras, una diciendo yo soy Mahoma y otro diciendo yo soy Moisés. Todo eso obviamente en turco, pero os lo traducimos para si estáis viendo, si vais a ver la imagen en hispanatolia.com. Bueno, a raíz de esto y de la denuncia de varias personas, pues la oficina, el fiscal jefe de Estambul, pone en marcha una investigación de oficio y ordena en el día de ayer, 1 de julio, la detención de 6 personas, incluyendo entre ellas el caricaturista, es decir, el autor de estos dibujos, de estas representaciones, el artista gráfico, el director editorial, el director administrativo y también un editor jefe de la revista, del semanario, y otro editor y que es además el propietario de la revista. Lo que ocurre, no obstante, es que estos dos últimos, uno de los editores jefe y otro editor, que es además propietario de esta publicación, de Le Mans, se encuentran en el día de ayer fuera del país. Con lo cual, finalmente, solo se detiene en el día de ayer a cuatro personas, que es lo que veríais incluso en noticias en otros medios, pero la realidad es que la orden de detención es contra 6 personas y esas dos otras personas que aún que no pudieron ser detenidas ayer, están de hecho en búsqueda y captura ahora mismo por parte de las autoridades turcas por orden judicial. Todos ellos están acusados de incitación al odio y a la humillación públicos y además, la Fiscalía ordena confiscar la edición publicada el 26 de junio de esta revista de Le Mans, que es esta edición la que contiene esa caricatura, y bloquear también o inicia procedimiento para bloquear el acceso a las redes sociales de esta revista. Además, durante la madrugada de ayer, pues bueno, hubo una concentración de personas, de musulmanes muy conservadores, se concentran frente a las oficinas de la revista, situadas en la avenida Istiklal de Estambul, y algunos, bueno, se produce algún altercado, alguno de ellos llega a arrojar piedras contra las oficinas de la revista. Este grupo, pues bueno, de varios cientos de personas, corea eslóganes contra la revista, llegaron incluso a rezar en público. Todo esto, como decimos, en la madrugada de lunes al martes. Se formó además un importante dispositivo de seguridad con varios policías que al final acabaron interviniendo, dispersando al grupo, que además hubo enfrentamientos con la policía o con actos de enfrentamiento, y como decimos, pues la policía acabó interviniendo, dispersó a este grupo con gases lacrimógenos y pelotas de goma,
y finalmente acordonó el acceso a la zona donde en el día de ayer pues estaban todavía en vigor, tras las protestas por la madrugada, estaba en vigor luego por la mañana pues medidas de seguridad en torno a esa oficina o esas oficinas en la avenida Estigral de Estambul de esta revista, de Lema. Bueno, esta publicación, obviamente, pues entre sectores del gobierno ha despertado numerosas condenas, también entre asociaciones, también entre muchos usuarios en redes sociales. También hay que decir que, bueno, hay otras personas que desde un ámbito fuera de lo religioso, pues también han dicho que es una publicación que, bueno, que aunque pueda resultar ofensiva para algunas personas, pues em, digamos, enmarcarla en lo que es la libertad de expresión y, y demás, pero sí que desde el gobierno se han producido pues, serias condenas y críticas a esta publicación, a la que se acusa de cometer un acto de provocación, de falta de respeto hacia las creencias de una gran parte, o de la mayoría, de hecho, de la población de Turquía, que es un país de mayoría musulmana, aunque luego muchas personas pues en el día a día no sean practicantes, pero bueno, por lo menos de forma declarada, digamos, la mayoría de la población en Turquía se declara musulmana, al margen de que luego, por supuesto, hay personas, otras minorías religiosas, que no obstante también, por ejemplo, en el caso de los judíos, también se habrán sentido ofendidos con la publicación de la caricatura de Moisés. De hecho, ya en el pasado se han producido polémicas por publicar caricaturas de Moisés, y enseguida la comunidad judía pues, ha protestado. El gobierno ha iniciado también investigaciones y ya condenado esos hechos. Es decir, no estamos hablando solo de publicar una caricatura que ofende a los musulmanes, sino que en este caso la ofensa de hecho sería doble, y de ahí que las condenas y las críticas hayan sido aún mayores, porque, bueno, parece ser como que se ha buscado crear demasiada polémica atacando hasta dos grupos religiosos a la vez. De hecho, pues el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, hablaba de que lo que buscaba esta publicación, que decía esto no es ninguna libertad de expresión, no, decía no hay libertad de expresión que garantice el derecho a hacer de los valores sagrados de una religión objeto de un humor de mal gusto, y decía el ministro que esto lo que va es a dañar la paz social. Hubo también declaraciones de otros ministros, del jefe de comunicaciones del presidente turco Tayyip Erdogan, de Fahrettin Altun, portavoz del presidente turco, que dijo que era un hecho inaceptable, inmoral, pero sí que es verdad que, como muchos otros miembros del gobierno, pidieron a los ciudadanos no caer en la provocación, mantener la calma y no reaccionar a este tipo de publicaciones, o a este intento, como han dicho desde el gobierno, de sembrar una semilla de la discordia. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, divulgó en redes sociales imágenes de la detención de varios miembros del personal de la revista. Tenéis el tweet que publicó, el mensaje que publicó en la red social X, antiguo Twitter, también en hispanatoria.com, en la noticia que hemos publicado sobre este tema. Y ahí publicó el ministro de Imágenes de la detención pues ya decimos, de hasta cuatro miembros, cuatro empleados de la revista Alemán, que estarían acusados de, bueno, como decíamos, de incitar al odio. Y bueno, las reacciones han sido de todo tipo. Sí que es verdad, por ejemplo, desde el principal partido de la oposición, eh, que tiene una postura sobre estos temas religiosos pues un poco ambigua a menudo. Hay que tener en cuenta además que muchos votantes del principal partido de la oposición turca, del CHP, o bien se declaran agnósticos o ateos, o bien se declaran, por ejemplo, muchos votantes del CHP, del partido principal de la oposición en Turquía, son alevíes,
que es una rama religiosa que, bueno, que teóricamente está relacionada o se considera vinculada al Islam, pero que en realidad tiene un sinfín de creencias muy, muy dispares con respecto, por lo menos, al Islam suní. Hay quien la considera una mezcla de Islam suní y chií, pero bueno, la verdad es que el alevismo en sí es una creencia que es, bueno, daría para todo un estudio y para toda una conferencia, sinceramente, y es una creencia que, bueno, dista incluso del sunismo, el chiismo, dista muchísimo, y muchos practicantes del alevismo en Turquía, que es una fe muy importante en Turquía, hay quien, según, no hay datos específicos, pero hay quien habla de que hasta un 15 o incluso un 20% de la población en Turquía podría ser aleví, podría seguir el alevismo, y los votantes los practicantes del alevismo, de los alevíes en Turquía, han sido por lo menos tradicionalmente votantes del CHP. Por tanto, el CHP, el principal partido de la oposición, sobre temas religiosos procura mantener una postura más bien ambigua, y sobre este tema, pues lo cierto es que ha habido reacciones más bien tímidas, si acaso, pues algunas voces defendiendo, como decíamos antes, que esto era un acto de libertad de expresión, en fin, que no habría que darle esa importancia, pero curiosamente sí que ha tenido una condena bastante firme alguien que de mano podría estar dispuesto a llevarle la contraria al gobierno. Hablamos del alcalde, del encarcelado alcalde de Metropolitano de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, que sigue ahora mismo en prisión a la espera de juicio por esos cargos de corrupción que en su día tratamos en este podcast y también en nuestra web, emismadole.com. Y Ekrem İmamoğlu emitió a través de redes, sigue encarcelado, pero bueno, a través de las redes sociales emitió un mensaje a través de intermediarios en el que la verdad es que condenó sin paliativos lo que calificó como un acto impertinente contra nuestro profeta, contra Mahoma. Eh, y también condenó, dijo, un acto impertinente contra Mahoma y también contra el profeta Moisés. Recordemos además que, decíamos antes, Musa en turco, Moisés es un profeta muy importante para los judíos, eh, pero en el caso de los musulmanes, sí que no, es verdad que no es tan importante como Mahoma, pero Moisés también es un profeta en el Islam. Eh, es por tanto una figura también venerada junto con Mahoma para los musulmanes. Y por tanto, pues en este mensaje el alcalde de Estambul, İmamoğlu, pues condenaba abiertamente, la verdad que duramente también, prácticamente el mismo tono que ha hecho el gobierno, curiosamente, condenaba sin paliativos pues lo que ha dicho que es un acto impertinente, lo que ha calificado como bueno, ha dicho los editores de la caricatura, han alegado que la intención de esa historieta, de esa viñeta, era llamar la atención sobre la opresión en Gaza, pero, ha dicho İmamoğlu, lo cierto es que lo único que han conseguido es romper el corazón de los creyentes. Y ha subrayado que no se debe permitir que este tipo de provocaciones creen un ambiente de tensión y contribuyan a dividir al público. ¿Por qué hacía referencia precisamente İmamoğlu a que los editores, los autores de esta caricatura de Mahoma y de Moisés habían dicho que su intención era hablar de la opresión en Gaza? Porque precisamente la revista, objeto de esta polémica, Le Mans, publicó un comunicado a raíz de estos hechos, en el que pues justamente alegaba en su defensa que las imágenes que había publicado pues no representarían, según este comunicado, específicamente a Mahoma y a Moisés, sino que representarían únicamente a un musulmán y a un judío, sin haber pretendido, decía la revista, hacer una representación gráfica de ninguno de los dos profetas. Decía el comunicado, los caricaturistas buscaban destacar la rectitud de los musulmanes oprimidos, representando a un musulmán asesinado por Israel. No había ninguna intención de insultar a los valores religiosos. Lo que ocurre es que cuando uno va a ver esa viñeta, pues lo que está diciendo en ese comunicado la revista alemán contradice bastante de lo que uno ve en esa viñeta.
sin saber turco, es decir, además os hemos traducido al principio y lo traducimos también en la noticia mispanatela.com, lo que dice esa viñeta. En la viñeta hay dos figuras y una ya dice la paz sea contigo, soy Mahoma, y la otra responde contigo sea la paz, yo soy Moisés. Es decir, son dos figuras que una se identifica como uno de los profetas y otro como el otro. O sea, no hay ambigüedad y no corresponde esto a lo que luego dice la revista de que es un intento de representar a un musulmán y a un judío cualquiera. Pues no parece que sea así. En fin, veremos cómo avanza la investigación. Las últimas noticias que tenemos respecto a esto son justamente que los 4 detenidos inicialmente, entre ellos el propio caricaturista, 4 empleados de la revista, comparecieron ante un tribunal y el juez o la jueza en cuestión dictaminó su ingreso en prisión preventiva a la espera de juicio, y mientras tanto los dos editores pues siguen en búsqueda de captura, siguen sin haber sido detenidos porque permanecen en el extranjero. Bueno, y mientras tanto tenemos que seguir hablando de incendios forestales, de incendios que siguen arrasando Turquía. Según las últimas informaciones que se han venido dando por parte de las autoridades turcas, desde el viernes se han declarado un total de 342 incendios en Turquía. De ellos, 6 seguirían ahora mismo activos, quemando ya cientos o miles de hectáreas, es decir, son incendios que siguen fuera de control y que siguen ardiendo desde hace varios días. Por lo menos ya decimos media docena, pero hablamos, son cifras escalofriantes, que en menos de una semana, en 6 días, casi 350 incendios declarados en Turquía. En el día de ayer, la verdad que las noticias, bueno, parecían ser alentadoras en algunas zonas, pero sin embargo en otras, como en provincias como Manisa, por ejemplo, las llamas seguían consumiendo zonas de bosque y de campos. Pero sobre todo en el día de ayer lo que subrayaban las autoridades turcas es que lo peor estaba en Izmir, en Esmirna, donde los incendios seguían ardiendo, incendios que ardían por tercer día consecutivo, y donde los equipos de lucha contra el fuego pues tenían que hacer frente a vientos de más de 100 kilómetros por hora, además de temperaturas que rondan los 35 o incluso superan los 35 grados, y a una importante sequedad del terreno. Pero también otra zona importante donde se estaban produciendo realmente, o donde el fuego estaba produciendo realmente estragos, era Hatay, era la ciudad y el distrito de Antaquia, antigua Antioquía. Hatay, sur del país, cerca de la frontera con Siria, donde un incendio forestal que se había desatado en una zona boscosa a unos 3-4 kilómetros al norte de la ciudad de Antioquía, de Antaquia, no muy lejos, pues había pasado a una zona boscosa, y la verdad que, bueno, la situación se había vuelto realmente complicada. Eran más de 2.500 los efectivos que luchaban contra el fuego, desde tierra, apoyados por aviones, por helicópteros. Más de medio centenar de personas tuvieron que ser hospitalizadas por intoxicación por humo, y más de 2.500 personas y 240 viviendas tuvieron que ser evacuadas debido a esos incendios en este caso en Antakya, en la antigua Antioquía. Pero además, como decimos, pues la situación no acaba de mejorar. Las lluvias que se esperaban en el sur y oeste de Turquía, pues no que fuese la previsión, sino que como comentábamos en el anterior episodio del podcast, pues ojalá lloviese, pero es que no acaba de llover justamente en esas zonas, y el fuego pues sigue haciendo estragos. Y en las últimas horas, ya este 2 de julio, pues se desataba otro incendio, otro más en Izmir, en Esmirna, en la costa oeste de Turquía, en este caso en el distrito de Cheshme, que es una península de la provincia de Izmir, en la costa del Egeo, una zona muy turística, por lo menos a nivel local.
sitio bastante conocido para hacer turismo entre los turcos, por lo menos. Y allí se desataba, pues pasado el mediodía de este miércoles, se desataba un fuego en una zona de campos al norte de la península de Cheshme, donde, bueno, justamente de nuevo por culpa de ese viento, sí que es verdad con rachas que rondaban los 50 kilómetros por hora, es decir, rachas menos fuertes, de la mitad de fuerza, velocidad que la de días anteriores, pero rachas de componente norte de más de 50 kilómetros por hora y temperaturas, sobre todo temperaturas también de 35 o incluso 37 grados, pues hacían que ese fuego de una zona de campo se extendiese hacia una zona de bosque y matorral debido también a la sequedad de ese terreno y a lo largo de todo el día de hoy pues serán de nuevo muchos los equipos de lucha contra el fuego que trataban de sofocar las llamas, ayudados en la medida de lo posible también por voluntarios, por vecinos, por residentes de la zona que intentaban sobre todo evitar que las llamas alcanzasen zonas residenciales, que llegasen hasta las casas. Son decenas las viviendas que en los últimos días han resultado dañadas, las podemos contar incluso por cientos, a causa de los incendios en distintas zonas de Turquía. Seguiremos de cerca la evolución de estos incendios, que muchos nos tememos, de todas formas, que por lo menos mientras no sean mejores las condiciones meteorológicas, vayan a prolongarse en los siguientes días. Bueno, y nos vamos ahora hasta Estambul, porque en el día de ayer, en la noche del 1 al 2 de julio, noche de martes a miércoles, se organizaba una protesta en la Plaza Saraçhane, cerca de la sede del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, en el casco histórico de la ciudad. Y se organizaba una protesta, justamente, hablábamos antes del alcalde encarcelado de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, pues se organizaba justamente una protesta por parte del principal partido de la oposición en Turquía, del partido CHP, por los 100 días que se cumplen, que lleva el alcalde metropolitano de la ciudad, İmamoğlu, encarcelado, prisión preventiva, como decíamos, por esos supuestos o esos presuntos delitos de corrupción de los que está acusado. Durante esa concentración, a la que asistieron miles de personas, tenéis varios vídeos en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com. Aparte, por supuesto, como siempre, de más detalles, más información en la noticia de nuestra web. Durante esa concentración, pues una de las primeras cosas que se hizo fue leer en alto, leer a los presentes un mensaje del propio İmamoğlu desde la cárcel en el que acusaba al gobierno decía, querer subyugar al pueblo para establecer un régimen sin oposición, donde aquellos que son elegidos en las urnas no salgan por las urnas. El actual presidente de SHP, líder de la oposición en Turquía, Özgür Özel, también habló, hizo un largo discurso durante esa concentración en Saraçhane, en Estambul, y en la que de nuevo volvió a acusar al gobierno de organizar un golpe de Estado con la encarcelación, con la detención de İmamoğlu, además de otras figuras del propio partido CHP. De hecho, pues bueno, en los últimos días se producían, es decir, desde la detención de İmamoğlu el pasado 19 de marzo, luego 4 días más tarde un juez ordenó su ingreso en prisión a la espera del juicio, donde sigue ahora mismo. Pero desde entonces se han producido pues más de 100 detenciones más como parte de esa investigación. La Fiscalía ha abierto incluso varias ramas a partir de esa investigación en la Alcaldía Metropolitana de Estambul y en las alcaldías de varios distritos de Estambul gobernadas por el CHP, que supuestamente formarían parte de esa trama de corrupción, y las últimas, digamos, ramificaciones de esa investigación llevaba en los últimos días a nuevas detenciones, en este caso de 4 personas relacionadas con el Ayuntamiento Metropolitano justamente de Izmir, de Esmirna, de la que estamos hablando hace poco, tercera ciudad más grande de Turquía, en la costa oeste de Turquía, y donde también gobierna la oposición, también gobierna el partido CHP. Entre los detenidos en estas nuevas detenciones estarían el presidente
nada menos que el presidente de CHP, el partido CHP, en la provincia de Izmir, Şenol Aslanoglu, y el antiguo alcalde de Izmir, Tunç Soyer. Comentar además que tras esa concentración que tuvo lugar anoche en Saraçhane, en Estambul, en el centro de Estambul, pues se produjeron varios altercados. Tenéis también imágenes en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, tenéis ahí vídeos también, y se producían varios enfrentamientos entre un grupo de manifestantes, no entre, hay que decirlo, tampoco entre la mayoría de los manifestantes, sino un grupo reducido de manifestantes, principalmente estudiantes, personas jóvenes, que se negó a abandonar el lugar tras la concentración y se enfrentó, de hecho, a la policía antidisturbios presente, lanzando varios objetos, coreando eslóganes. Hubo en total, acabó cargando a la policía, y hubo en total, según informaba en las últimas horas el ministro turco de Interior, Ali Yerlikaya, informaba a través de las redes sociales que en total había 42 personas detenidas tras esa protesta de anoche del principal partido de la oposición turca, esa protesta en Saraçhane, en Estambul. 42 personas detenidas acusadas de resistencia a la autoridad, insultos al presidente de la República y violación de la ley de reuniones y manifestaciones. Y bueno, vamos a acabar hablando de un seísmo, o más bien una ola de seísmos que está sacudiendo la provincia de Bursa y más concretamente la localidad de Gemlik. Gemlik es una pequeña ciudad de unos 100.000 habitantes, quizás algo más, que está situada en la costa del Mar de Mármara de la provincia de Bursa, al noroeste de Turquía. Es una ciudad portuaria, pero que también tiene una pujante industria del automóvil. Allí, pues bueno, se fabrica, por ejemplo, está la principal factoría de la marca turca de coches TOG, también una planta de fabricación de baterías, y bueno, es una zona que además tiene al lado de una autopista nueva, y a través del puente de Osman Gazi, un puente también mm, construido hace pocos años que cruza el Golfo de Izmit, que está considerado el cuarto puente más largo del mundo, es un puente impresionante, el puente de Osman Gazi. Pues desde a través de la nueva autopista y ese puente, pues prácticamente en una hora de viaje en coche te plantas en Estambul, y hay muchos residentes de Estambul, personas que trabajan, o más que residentes, personas que trabajan en Estambul, que ante el encarecimiento del coste de la vivienda en Estambul en los últimos años, hay muchas personas que se han ido a vivir, por ejemplo, a ciudades como Gemlik, porque ya decimos que en una hora te plantas por lo menos en la parte asiática, en las afueras de Estambul, en distritos como Pendik, por ejemplo, pues te plantas en una hora desde Gemlik. Pues bueno, en esta ciudad, en los últimos días, por lo menos en los dos últimos, o en las últimas 24 horas, se están produciendo, pues bueno, bastantes movimientos sísmicos que obviamente han sembrado inquietud y cierto temor entre la población, aunque como es lógico, pues están ya acostumbrados a sentir este tipo de temblores, pero obviamente son situaciones que causan zozobra, en fin, que causan inquietud entre la población, más porque, bueno, en las últimas horas se producía un seísmo que alcanzaba los 4,3 grados en la escala Richter, que algunos diréis, pues bueno, 4,3 grados, si vivís en un país que sea, por ejemplo, muy sísmico, por ejemplo, Chile, México, pues diréis, pues 4,3 grados no es nada. Bueno, pero es que, como decimos, llevan varios seísmos en solo 24 horas. Llamas es una zona muy activa sísmicamente, hay que decirlo, y que ha sufrido en los últimos años fuertes terremotos mucho más destructivos. Como decimos, en las últimas horas, este miércoles 2 de julio, se producía un seísmo de 4,3 en la escala Richter, un seísmo que, según informaron medios turcos, se produjo hacia las 2 de la tarde, hora de Turquía, las 12 del mediodía, hora peninsular española, a unos 13 kilómetros de profundidad, con ese epicentro en Gemlik, o más justamente, según informaban servicios como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por ejemplo, situaba el epicentro justamente a 5 kilómetros al noreste del centro urbano de la ciudad, del centro urbano de Gemlik.
en el pueblo de Şahinyurdu. Fue un terremoto además que pudo sentirse densidad, pero pudo sentirse también en Estambul, pero sobre todo, como decimos, la preocupación principal fue para los propios residentes de Gemlik. Y es que, como decíamos, pues ese terremoto alcanzó los 4,3 hoy, pero es que ayer se produjeron otros dos seísmos que han ido, digamos, creciendo, que han ido aumentando en intensidad. Ayer se producía un terremoto poco antes del mediodía, poco antes de las 12, a las 12 menos 13 minutos del mediodía, se producía un seísmo de 3,9 que ya se dejaba sentir, y aproximadamente una hora después, ya cerca de la 1 de la tarde, siempre hablando de hora local, se producía otro segundo seísmo que alcanzaba los 4,2 grados. Y como decimos, ha ido la intensidad creciendo, es decir, ayer empezó 3,9, luego una hora después otro de 4,2 y el de hoy miércoles, cuando estamos grabando este audio, este podcast, este episodio del podcast, el de hoy ya alcanzaba los 4,3 grados. Además, si os fijáis, prácticamente en torno a la misma hora, han sido los tres, en torno a las 12 de mediodía, en torno a la 1 de mediodía, se han producido estos seísmos. Como decimos, pues relativa preocupación, no son seísmos fuertes, pero son seísmos muy seguidos. Y no hay que olvidar que, bueno, al fin y al cabo, Gemlik está a poca distancia. Cuando decimos a poca distancia, decimos a unos pocos kilómetros de justamente el lugar por donde pasa una de las ramificaciones de la llamada falla Anatolia Norte, que es una falla enorme que cruza todo el norte de Turquía. Son 1500 kilómetros de longitud, y que es una falla que ha sido responsable de varios terremotos devastadores que han asolado la región en el último siglo. El más devastador de ellos, el que recuerdan todavía muchos turcos, muchas personas que han vivido estos últimos seísmos en Gemlik, pues fue el que se produjo en 1999, el llamado Gran Terremoto del Mármara o terremoto de Izmit o de Yálova, que arrasó la región y dejó pues cerca de 20.000 muertos y también causó una enorme destrucción, por supuesto, y muchos muertos en el año 1999, justamente en Gemlik. Así que bueno, esperemos que no sea nada y que todo sea un susto. Y nada más por hoy, vamos a dejar aquí el resumen. Recordad, como siempre, que tenéis más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.